Vamos a presentar el tema de energía. La energía por concepto, según la Real Academia Española, es la capacidad para realizar un trabajo. Esta se mide en julios. O bien, el trabajo acumulado en un cuerpo. La energía, en este caso la potencial, es la que está disponible en función de la posición de un objeto. En el caso de un objeto inanimado, como una piedra, la altitud de esta, en la cima de una colina, tendrá mayor energía potencial al caer en el agua debido a que tendrá mayor posibilidad de salpicar agua en relación con una piedra que se encuentra en la parte baja de esta colina. Por lo tanto, esa energía potencial dependerá de la posición del objeto. En el caso de nutrición humana, no tiene que ver esto con la posición del objeto, tiene que ver con la energía química que está contenida en los enlaces de los nutrientes energéticos. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas son moléculas que están formadas por enlaces de carbono. Y esos enlaces de carbono son los que tienen la energía química potencial disponible. Esta energía química se puede posteriormente convertir en otras formas de energía. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estos nutrimentos ingresan al organismo humano. Pero el concepto de energía no sería posible sin los aportes de Lavoisier y Priestley. Ellos tuvieron papeles esenciales en la identificación en un primer momento de dos gases que se relacionan directamente con la producción de energía en los organismos humanos. El primer gas, el oxígeno, y el segundo gas, el dióxido de carbono. Lavoisier, un químico francés, inició una serie de experimentos utilizando un calorímetro, realizando evaluaciones cuantitativas con cobayos y luego, consigo mismo y su asistente. En estos experimentos demostró que la respiración de los mamíferos es una forma lenta de combustión. El gran aporte de Lavoisier fue que el aire exhalado, en este aire exhalado, se podía identificar el dióxido de carbono, que se formaba a partir de la reacción entre el oxígeno que estaba presente en el aire y moléculas orgánicas que se encontraban al interior del organismo. En ese momento, Lavoisier se refiere a estas moléculas orgánicas como elementos. Es importante recordar que para 1774 el concepto nutrimento no existía. Ni siquiera se habían identificado estos nutrimentos como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y por lo tanto solo se refería a la oxidación, en este caso, descrita como combustión de elementos. Como resultado de esta combustión, el cuerpo humano o el organismo producía calor y además trabajo. Fue hasta mediados del siglo XIX cuando se realizan los primeros estudios en animales y por lo tanto se reconoce que esos elementos, esas moléculas orgánicas que se combustionaban o ahora como nosotros bien decimos se oxidan, eran las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Boyd demuestra que el consumo de oxígeno es el resultado del metabolismo celular. Y por lo tanto, con estos experimentos queda en evidencia que va siendo cada vez mayor la cantidad de elementos
y de experimentos que se realizan para tratar de identificar cuáles y cómo se realiza esa combustión. Max Rubner, un alumno de Boyd, demuestra y mide además el valor energético de ciertos alimentos, calculando incluso el valor calórico que estos tenían. Introduce en 1854 el concepto de caloría y la define así: una caloría es una caloría. Con la convicción del hablante que el concepto de caloría es de hecho una forma suficiente de describirla, de describir el contenido energético de los alimentos. ¿Cómo se mide la energía? Después del concepto de Rubens, por supuesto que sufre una transformación y actualmente la Real Academia Española define a la caloría como la unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, de 14.5 a 15.5 grados a presión normal. Una caloría es equivalente a 4,185 julios. El uso de las calorías queda relegado por el concepto de kilocaloría, que tras la aparición del sistema métrico decimal en 1950 se define como 1000 calorías. Actualmente, el sistema Quader, denominado así por su investigador principal, o bien modificaciones a este sistema, es lo que está vigente para el cálculo de la energía disponible en los alimentos. Este es un fragmento del artículo original de Atwater que publica en 1887 en la revista Century. En esta revista él propone la energía potencial que se encuentra en los nutrientes de los alimentos. 1 gramo de proteína aportará 4.1 calorías. 1 gramo de lípidos o grasas, 9.3, y 1 gramo de carbohidratos, 4.1. Actualmente, la cantidad de calorías que aporta cada uno de estos nutrientes se ha redondeado a 4 kilocalorías para proteínas, 9 kilocalorías para grasas y 4.1, en este caso, 4 kilocalorías para carbohidratos. ¿Cuáles son los tipos de energía útiles en nutrición humana? Existen múltiples tipos de energía. Sin embargo, en los organismos humanos se utilizan principalmente 4 formas de energía. ¿De dónde obtiene la energía el organismo humano? De la energía química que se encuentra contenida en los enlaces de carbono de 3 nutrientes: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Cuando nosotros ingerimos alimentos fuente de alguno de estos nutrientes, son digeridos en el tracto gastrointestinal, se absorben y llegan a las células. Estos nutrientes, principalmente glucosa, se transforma en otro tipo de energía química, que es el adenosintrifosfato. Esta energía química adenosintrifosfato será la moneda energética de excelencia para todas las transformaciones de energía en el cuerpo humano y para todas las reacciones metabólicas que se lleven a cabo en las células del organismo. Esta energía química, ATP,
es lo que permite la transformación a otras formas de energía. Con esta nueva fuente de energía química, se logra una transformación a energía térmica o calorífica, que se expresa en forma de calor. La energía mecánica, que es representada por el trabajo que los cuerpos humanos realizan, y la energía eléctrica. ¿Cómo usamos esta energía? En cada una de nuestras células se realiza una múltiple y gran cantidad de reacciones químicas, en particular bioquímicas, que requieren al ATP y también a otras moléculas de alta energía, como el NAD y el FAD. Estas moléculas de alta energía contienen en sus enlaces de fosfato contenida esa energía química que se utiliza para realizar o para que sean posibles estas reacciones catalíticas. La energía mecánica, reiteramos, se utiliza para realizar movimientos de velocidad o de fuerza. Incluso hay algunos tipos de energía mecánica que son voluntarios, como los movimientos de fuerza, y algunos tipos de energía mecánica que son involuntarios, como la peristalsis intestinal, que son o que también representan la energía mecánica en el organismo humano. La energía eléctrica es generada en las membranas por los potenciales de estas membranas, donde participa el sodio, y esta energía eléctrica se utiliza para la transmisión de impulsos nerviosos. Son las neuronas, la línea celular, que principalmente utiliza energía eléctrica. La energía térmica o calorífica es utilizada por el organismo humano para mantener una temperatura corporal constante, que permitirá una adecuada reacción de todas las enzimas que se encuentran en los citoplasmas de las células. Estas proteínas que tienen función enzimática tienen un máximo de potencial de función entre temperaturas entre 36.5 y 37 grados centígrados. Por lo tanto, para mantener funcional la maquinaria metabólica celular en el organismo humano, se requiere también una temperatura constante. Gracias por su atención.